Bueno, nosotros también vamos a empezar agradeciendo a los chicos de la maestría de Artes Performáticas y Teatro del IUNA, que fueron además nuestros alumnos que organizaron estas jornadas. Especialmente a todos los que están presentes acá, pero a los que nos convocaron a nosotros también, que son, por lo menos que nos escribieron, que son Malandrín, Fiorella y Martín. Así que queríamos empezar por agradecerles eso. Y no puedo dejar igual de decir que es una convocatoria un poco incómoda, de alguna manera. Incómoda en primer lugar porque lo que nos convoca acá es una masacre. Y ser testigos de una masacre y ser llamados a hablar acerca de una masacre es un lugar bastante incómodo. La figura del testigo es una figura bastante incómoda, por un lado. Por otro lado, nos resulta un poco incómodo porque nosotros dos provenimos de saberes completamente diferentes. Horacio es filósofo y dramaturgo y director de teatro. Todo, exactamente. Yo soy actriz, performer, investigo, dentro de los estudios de performance. Y la primera pregunta que a mí me surgió cuando nos convocaron para hablar era precisamente ¿por qué a nosotros? ¿No? ¿Por qué no convocar otro sociólogo como la charla anterior, una antropóloga, un periodista, un politólogo, ¿por qué un filósofo y una artista investigadora de performance? Entonces, la incomodidad a veces suele ser como un motor interesante para la reflexión y me puso a pensar acerca de esta idea un poco romántica de saberes indisciplinados o de prácticas indisciplinadas, ¿no? En América Latina tenemos varios ejemplos, sobre todo en las artes, de prácticas indisciplinadas, artistas que de alguna manera abandonan el espacio de intervención tradicional y comienzan a intervenir en el espacio público, ¿no? A esto ahora se los llama artivistas. Entonces, en ese sentido, arranco con la primera pregunta, Horacio, que sería, pensando un poco en esta idea de saberes indisciplinados, ¿qué crees vos que la filosofía puede aportar o de qué manera podría intervenir, si es que lo hace, en contextos, de tanta urgencia sociopolítica como que es el que hoy nos convoca acá? Hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Hola. Está sonando como un... Sí. Esta se está tocando. La prueba de sonido, un error. Se está escuchando la prueba de sonido. Tómalo sin estar la pantalla. Hola. Buenas noches. Repito, sin repetir todo lo que dijo María Emilia. María Emilia me mandó una cantidad de preguntas con las cuales empezamos a establecer más bien un diálogo, que fue la forma que logramos terminar de consensuar entre ella y yo. Y frente a esta pregunta, lo primero que dije es, ya no hay más filosofía, hay filosofías. En consecuencia, cada una de esas maneras de entender la disciplina va a tener algún tipo de respuesta. Simplemente para no dejar la pregunta sin responder, diríamos, habría por lo menos dos posibilidades. Una más clásica hegeliana, que diría que el búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer y en consecuencia no puede decir nada sobre el futuro, apenas puede decir algo sobre el presente y se va a dedicar a hablar sobre lo que ya pasó. Y que en consecuencia entonces no puede hacerse cargo de responder preguntas por la urgencia. Pero sabemos que en América Latina las cosas son siempre distintas, que cierta filosofía francesa siempre ha tenido mucha repercusión y obviamente no podemos olvidar que habría otra posibilidad más profética, como la de Althusser, diciendo que la filosofía es un arma para la revolución. Y que en consecuencia habría que establecer de alguna manera quién es ese sujeto filósofo que se va a hacer cargo de nosotros y que va a establecer cuál es el sentido y la dirección de los cambios posibles de lo que haya que hacer. Frente a esas dos opiniones que circulan bastante en la academia y que circulan bastante en nuestro saber disciplinar, habría posibilidades menos extremas. Y decir que quizás lo que habría que hacer, lo que podría aportar determinada práctica disciplinar que nosotros tenemos, es intentar, de una manera casi platónica, por cómo Platón define lo que es la filosofía, tomar un poco de distancia, un poco, no digo para objetivar lo que acaba de pasar, sino un poco de distancia
Y quizás hablar también con los amigos historiadores, los amigos sociólogos, los amigos politólogos, los economistas, o los que ya directamente son especialistas en catástrofes y tener un diálogo. En consecuencia, creo, María Emilia, que lo que se puede aportar es decir, bueno, acá lo que hace falta es, parecería, nota a pie, todo lo que voy a decir es a nivel personal, en el nivel de la doxa, esto es de la pura opinión, y estoy abierto totalmente a que lo que voy a decir sea completamente falso o refutado por los hechos, ¿sí? No me adjudico ningún tipo de saber especial sobre lo que voy a empezar a opinar. Pregúntenle a los chicos entonces por qué me convocaron, ¿sí? Cierro la nota a pie, disculpen las taras profesionales, y sigo. Esa posibilidad de empezar a hablar con los historiadores, simplemente yo me animé a hacer una pequeña encuesta entre algunos, que me respondieron muy pocos, de los Argenmex. Acá hay uno que es un colega distinguido y que yo respeto mucho, que es Pablo Lorenzano, y que me olvidé, Pablo, de mandarte la encuesta. Pero uno de esos amigos historiadores me recordó que, por ejemplo, se había pasado Tlatelolco en el 68 y que después no había pasado nada. Así que quizás la filosofía sirva como para decir, alguna filosofía sirva para decir, che, ¿por qué no llamamos a otros también? Para empezar a recordar, por lo menos, que hay ciertas cosas que vienen pasando desde hace décadas. Porque de acuerdo a lo que yo tengo entendido y de acuerdo a la información, el asesinato de estudiantes en el 68 después no tuvo lugar ningún pedido de justicia o de aclaración de lo que había sucedido. Si quieren, hablemos después de Tiananmen, pero por ahora quedémonos en América Latina. Muchas gracias. ¿A mí me escuchan? Por más que yo no... Ok, entonces lo dejo acá porque me incomoda un poco. Yo te digo. Bueno, ahora sí, pensando más específicamente en las artes, que es también parte de los saberes y de las prácticas que a vos te convocan, y también por ahí, a diferencia de la década a la que vos hiciste referencia, sobre todo los 60 y 70, estas expresiones de activismo que yo manifesté antes, digamos, lo que expresan, contribuir, es a cierta visibilización de ciertas problemáticas, como son, por ejemplo, el fenómeno que vos mencionaste en el 68, en Tlatelolco, ¿no? Que sin la intervención de artistas, esas masacres o esos fenómenos no se visibilizarían. Sin embargo, ese aporte que podrían realizar los artistas a través de recursos y estrategias que provienen de la estética para intervenir en la escena política o en el espacio público, parecería ser que en estos casos puntuales, como es el de, por ejemplo, de Ayotzinapa o también los feminicidios de Ciudad de Juárez, parecería haber otro paradigma que tiene que ver con una extrema visibilidad y visibilización de los hechos. Tanto por los modos en que los hechos son perpetrados, por ciertos actings out, como dice la antropóloga Rita Segato, o, por el intenso tráfico de imágenes que circulan en los medios de comunicación. De modo que el objetivo de estas estrategias de los activistas, que es principalmente dar visibilización, no sería tan efectivo en estos casos. Entonces, dada toda esta afluencia de imágenes de estas masacres y que ocasionan lo que algunos llaman percepticidio, ¿no? Cierto adormecimiento o anestesiamiento, del resto de la sociedad con respecto a lo que acontece, te pregunto si habría algunas manifestaciones artísticas que pudieran, efectivamente intervenir en estos contextos. Y si hay alguna estrategia estética que a vos se te ocurre o que has visto o que te interesa hablar, que realmente pueda lidiar de otra manera con... Es una pregunta difícil, pero... Bueno, con un filósofo una se anima a las cosas. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Podemos hipotetizar, son preguntas que son llamados a la reflexión. No, María Emilia, pero como te dije, son las preguntas... Cada pregunta implicaría como una biblioteca enorme, pero voy a simplemente por eso
Lo primero es no tengo ni idea. Lo segundo es a nivel de hipótesis. Genial. Recordaría simplemente lo que el genial para mí todavía Víctor Shklovsky pedía como función del arte. Frente a la percepción automatizada, lo que la función del arte es provocar el extrañamiento de esa percepción. Formalismo ruso que hay que volver a leerlo todos los años. Por más que Víctor Shklovsky después bajo el estalinismo se arrepintió de todo, pero bueno, la miserabilidad de la existencia de todos nosotros se pone a riesgo cada día, como se pone en evidencia cada día. Yo creo que en realidad, digamos, frente a esa percepción que ya está automatizada respecto a la extrema visibilidad de cualquier cosa, lo que llamaríamos la pornografía, estamos totalmente pornografizados, quizás algo del orden de, bueno, ¿cómo despierto esta automatización? Avanzaría por el orden del ocultamiento. Y acá perdone que me ponga un poco heideggeroso, pero uno diría, si el arte se ocupa de develar ocultando, quizás, o ocultar develando, quizás empezar a ocultar sería alguna manera de empezar a volver a extrañarse respecto a que 43 estudiantes han masacrados y sigamos tranquilamente preocupados por el precio del dólar o de alguna otra cosa que nos preocupe. Y que tiene que ver en realidad con el propio adormecimiento que provoca el estado de alienación global de un capitalismo tardío que está haciendo todo lo posible para no dejar ninguna solución al alcance de la mano. Digamos, eso no se puede evitar, y no se puede evitar tener que mencionar que, por otra parte, obviamente Estados Unidos está ahí nomás, digamos, Ciudad Juárez es la entrada de Estados Unidos, de otra manera de nombrarlo, y quiero hacer otra salvedad, por favor. Si yo me animo a opinar algo de esto, es, en primer lugar, porque creo que somos una sociedad, la Argentina, que ha hecho cosas desastrosas y que ha logrado atravesar escenas de juicio y de empezar a hacerse cargo de lo que ha pasado. Y que, en ese punto, yo lo que voy a opinar sobre, lo que se puede inferir de que estoy opinando sobre la sociedad mexicana, también tómenlo con 14 signos de pregunta, interrogación y todo lo demás. Yo no puedo opinar sobre lo que pasa en México, sino voy a opinar de lo que nos provoca a nosotros y sobre todo, insisto, en una sociedad que logramos empezar a meter gente presa que ha hecho cosas desastrosas y que estamos acostumbrados también a que es una sociedad que tuvo campos de concentración y admitió campos de concentración por acá nomás. Entonces, por favor, eso también es otra nota a pie, ¿sí? Pero entonces, en ese punto, quizás la estrategia estética no consista en replicar lo que hacen los medios de comunicación, sino preguntarse de nuevo ¿para qué estamos haciendo esto que estamos haciendo? Teniendo en cuenta, por otra parte, que la inserción y la intervención que puede tener es muy pequeña. Contra la televisión todavía no se inventó el antídoto. La pregunta que sigue de alguna manera se relaciona con lo que hiciste referencia, porque vuelvo a la antropóloga Rita Segato, que ha escrito, digamos, un texto muy interesante sobre los feminicidios en Ciudad Juárez y también tiene un texto muy interesante sobre estructuras elementales de la violencia. Y lo que ella ahí describe es que, a diferencia de estas otras experiencias de genocidio, cuyo objetivo, digamos, primario era el exterminio, parecería ser que en estos fenómenos que se dan en México, tanto en Ciudad Juárez como en Ayotzinapa, la violencia sería expresiva. Esto quiere decir que la violencia tiene como fin establecer, digamos, mandar un mensaje a la sociedad y a otras corporaciones económico-delictivas del crimen organizado. Entonces, en ese escenario, los asesinatos perpetrados son actings out, como ella llama, o nosotros podríamos llamar puestas en escena o performances, por lo menos desde el campo disciplinario del que yo vengo, de exacerbación del horror. Entonces la pregunta sería concreta, si estaríamos ante nuevas tecnologías y formas del ejercicio de la violencia, y que de alguna manera tendrían que ver con lo que Achille Mbembe llama la necropolítica. A ver, yo reformularía la pregunta de la siguiente manera. ¿El horror Adelante. existió siempre o es nuevo? Bueno, evidentemente la tecnologización otorga una cualidad al horror que sigue siendo el mismo horror de para empezar, simplemente por la colonización y la conquista. En nuestro caso española, en el caso de Brasil portuguesa,
en el caso de Indonesia holandesa, en el caso de todo el tercer mundo asiático, oriental y de América Latina, que hemos padecido horrores desde que empezamos simplemente a surgir, y ni hablar de la esclavitud en Estados Unidos. En consecuencia, parecería que es como la pregunta, tipo, la visibilidad, ¿agrega esa cualidad o no? Y ahí podemos decir, bueno, ¿hay más horror o es simplemente que es más visible? Y si es más visible, ¿cambia el horror o no? Tampoco sabría qué decir desde el punto de vista meramente especulativo sin empezar a hacer trabajos empíricos, que es lo que uno termina siempre recurriendo para empezar a opinar con algún basamento más concreto basado en lo que pasa con las personas que evidentemente son afectadas o que consumen esos símbolos y signos e imágenes. Lo que pasa es que se introduce también un problema antropológico directamente, que es, y no lo quiero llevar tan lejos, pero simplemente es, la violencia forma parte de la esencia humana. Desde el punto de vista psicoanalítico, parecería que Freud encuentra una pulsión de violencia que luego la reduce a una pulsión sexual, y esa línea se cortó, pero parecería que hay una pulsión de violencia que no es sexual, sino que es violencia. Y que entonces, frente a eso, la pregunta más profunda parecería es, ¿y qué hacemos con esto? Digamos, esto que nosotros consideramos que es la cultura, ¿logró controlar todas esas ganas de romperle la cabeza al otro? Eso. Y esa pregunta yo no sé qué decirles. Claro, yo no sé qué decir. No, bueno, yo ahí lo que veo es también como una tensión entre, digamos, de vuelta esta tensión que no sé al principio, que de alguna manera quise anticipar entre dos, digamos, campos por ahí, saberes diferentes, y yo voy a seguir insistiendo por ahí con estas cosas que de alguna manera vos eludís tan, digamos, pero digo, no que eludas la pregunta, sino que yo voy por ahí insistiendo en cosas que a vos, digamos, por tus saberes, el problema está en otro lugar muy diferente al cual lo veo yo. O intento verlo. ¿Pero dónde estaría para vos el problema? No, en realidad el problema no, sino lo que me interesa charlar es que tiene que ver por ahí con las formas que tiene, digamos, las formas de ejercer la violencia. Bueno, es que de nuevo... pero para vos vuelve el lugar... Es que es una cultura que adora a un dios cuya imagen es un tipo que está ensangrentado, clavado, cubierto con una corona de espinas. Entonces digo, no es nuevo. Digamos, desde el inicio de la civilización, digamos, se crucificaba a la gente, se le clavaba, y se ha hecho de ese símbolo algo que produce paz a alguna gente. Entonces ahí hay algo que, bueno, es una especie, hay que hacer ahí sí, como diría Jean-Luc Nancy, habría que hacer una deconstrucción del cristianismo para entender qué pasa con la violencia. Digamos, si la misma gente que va a la iglesia después no se horroriza frente a la televisión, la explicación estaría en que, bueno, adora a un tipo y que aparte dicen que murió y después resucitó, digamos, que es el primer zombie de la literatura, por otra parte. Digo, pero no, o el golem, es una versión del golem en el tema de literatura antigua, y para lo que nos interesa a nosotros, por lo menos a mí, es el primer zombie, porque volvió perfumado. ¿Perfumado? ¿Por qué? Porque cuenta el relato que volvió perfumado, pero volvió podrido, que se le caían las carnes, digo, no, como los zombies. Digo, entonces, frente a eso me parece que entonces, ahí sí yo haría uso de mis síntomas y neurosis de mi profesión y ampliar el foco. Digamos, estamos en una cultura donde la violencia está sublimada y dejó de sublimarse. Me parece. No. ¿Y tenés alguna hipótesis de...? El cristianismo es una. Digamos, las religiones son una gran causa de darle sentido al dolor y de provocar dolor. ¿Y más coyunturales? ¿No ves ninguna? Que tengan que ver con cuestiones geopolíticas concretas o concretamente, digamos, con el nacimiento de la civilización occidental, básicamente. No, pero es que de nuevo, a ver, ahí hay algo que evidentemente pareciera que el capitalismo no necesita semejante nivel de violencia para domesticar a nadie. Estamos todos domesticados, esto lo dice Jameson en el 2003, o sea, todos sabemos que lo que importa es el dinero y que no vamos a morir. Leyó Heidegger, leyó Marx. ¿Sí? Entonces ya está, ya lo sabemos todo. ¿Qué puede hacer el arte? Es la pregunta de Jameson en el 2003, donde tenía una esperanza en América Latina por lo que estaba pasando, no sé qué diría ahora. ¿Sí? Después de Ayotzinapa, no sé qué diría Jameson en este momento.
Entonces, frente a eso, lo que sucede entonces parecería, de acuerdo que yo, como lo voy tratando de entender, es algo que trasciende el orden económico y donde los que creen rezan mucho para que nos ayude alguien, porque evidentemente hay algo de crueldad, como lo plantearía Richard Rorty, que es lo que no se sabe todavía cómo trabajar. Entonces, si el artista va a trabajar sobre la crueldad, tiene que ser muy consciente de qué está pasando ahí con los problemas éticos, estéticos y políticos en los que se está metiendo. Bien. Más crueldad no creo que ayude a dar cuenta de la crueldad, porque ahí sí habría que diferenciar entonces esa crueldad estetizada respecto de las víctimas, para que justamente no empecemos a usar a las víctimas como un objeto de nuestra propia carrera artística. Problema que eso también habría que empezar a problematizarlo en los grandes performances de Occidente. Meter gente homeless en una vidriera y darles un sándwich, wow, yo lo romperé la cara, para empezar. Lo romperé la cara y diría, te voy a romper la cara. Así directo. Y pero que volvemos, hablamos de violencia, perdón. No, es muy interesante perdón. Claro, hablando de perdón. Borremos eso. No. Como dirían los pragmatistas americanos, neoyorquinos, claro, lo invitaría a tomar el té, conversaría, tipo, che, vos sabés lo que estás haciendo, ¿por qué no le das lo que te están pagando a esa gente homeless y te pones a trabajar de otra cosa? Y entonces, no sé, digo, en vez de usarlo como kantianamente, como un mero medio para tu fin. Bien. Ya que no hay mucho que podamos hacer en el terreno, digamos, de las causas o de la evitabilidad, una de las grandes, digamos, consecuencias de los traumas que producen ciertas masacres es la imposibilidad de encontrar un lenguaje que vuelva inteligible la experiencia, ¿no? Y con ella la pérdida en cierta creencia o en sistemas de representación. Entonces te pregunto si hay de alguna manera las filosofías pueden intervenir para que esa experiencia de alguna manera sea más inteligible o poder crear nuevas herramientas para acceder a esas zonas. Acá está Juliana Fitzmine, que es una amiga mía que se ha especializado justamente en ese tema desde el punto de vista documental. Podría responder quizás de alguna manera mejor que yo, pero porque tiene que ver, como yo te lo planteé también en su momento, con la discusión sobre el Holocausto, que eso tiene varias bibliotecas encima, y que nos mete de lleno entonces en el problema justamente de lo que, siguiendo a Hayden White, diríamos, el acontecimiento modernista y la figuración modernista, pero que tiene en consecuencia, de nuevo, lo que acabo de decir antes, hay una posibilidad de representar lo irrepresentable, pero hay que hacerse cargo de las consecuencias ético, políticas, estéticas y epistémicas en el sentido respecto del conocimiento. ¿Qué significa eso? Después de la Shoah, de Lanzmann, las discusiones son inmensas. Y después de los rubios de Albertina Carri, las discusiones son inmensas. Entonces, obviamente, digamos, es lo que ha pasado con la caída de los relatos narrativos causales y donde la narrativa cierra perfectamente, sino que justamente se ha abierto y se ha destrozado la posibilidad de obturar el sentido por el propio autor. Eso sería una figuración modernista. Es posible hacerlo, pero hay que monitorear, diría yo, los efectos que eso puede tener relacionados con cuestiones de, insisto, respecto a lo que planteaba de tu incomodidad. A ver, ¿nos ponemos contentos por estar juntos en este momento? Exactamente. Para discutir esto, o nos tenemos que poner graves, digamos, ¿qué hay que hacer? Bueno, eso mismo es la pregunta respecto a estos acontecimientos que para Hayden White serían modernistas en el sentido que son catástrofes. ¿Por qué modernistas? Porque, digamos, tiene una acepción bastante particular, ¿no? Es una acepción bastante particular en el sentido que son lo que sucede a partir justamente de los campos de concentración nazis, donde la racionalidad instrumental medio-fin se utiliza para las masacres. Uno diría, entre Adorno, Horkheimer y la interpretación weberiana del problema de la modernización y la lectura que hace Hayden White respecto del narrativismo en filosofía de la historia y en teoría de la historia. Pero por otra parte, digamos, en esas cuestiones ético-políticas está permanentemente, insisto, la relación con las víctimas. ¿Sí? El problema de qué hacemos con los 43. Esto ahora es una cifra. ¿No les da miedo?
Digo, para Y no son te- más cifras en la No, cristalización pero que se cristalice en una cifra. En primer lugar, entonces habría que tener una lista de los nombres. ¿Sí? Quizás sea como algo mucho más eficaz, 43 sí, pero 4370, ¿cuánto va a pasar que sea 4370? Digo, para que no son de Argentina, era una marca de cigarrillos. ¿Sí? Entonces, ahí hay que monitorear permanentemente eso, y eso sí, los artistas, pero también el público. En este caso nosotros diciéndole, chicos, ojo, porque 43 es, en cualquier momento se banaliza. Entonces, el problema se puede representar, se puede acceder a una especie de figuración modernista, pero la banalización está permanentemente ahí. Ahí. Nos espera ahí. Bien. Yo voy a seguir más o menos por el mismo lugar, que es, digamos, que creo que también lo que nos convoca a los que estamos acá es que la gran pregunta es qué se puede hacer, qué podemos hacer. Es una pregunta que ninguno los podemos, digamos, responder unívocamente y de una sola vez, pero sí que vale la pena formularla una y otra vez como manera de intervención también, que esa pregunta sea una intervención o un llamado. Entonces, la pregunta concreta sería, pensaba el otro día, se hizo una juntada muy parecida a esta, pero televisada desde Nueva York hacia el resto de Latinoamérica, donde varias figuras de Latinoamérica y algunas personas, algunos maestros o profesores que trabajan en Nueva York, hablaban sobre la responsabilidad que el gobierno de Estados Unidos tenía, digamos, en todo lo que está sucediendo en México. Entonces, cada profesor daba una visión diferente de lo que sucedía y correspondiente a su campo de estudio. Y en esa conferencia se citó a Beatriz Arlo, que decía que con el imaginario no se discute, y hay una antropóloga, Rosana Reguillo, que se especializa ahora en investigar, digamos, lo que ella llama la narcomáquina, y que es la instalación del crimen organizado en México y todas las formas culturales y subculturales que genera a partir de su instalación. Y ella agregó que, bueno, con el imaginario no se discute, pero sí se interviene. ¿Hay algo que podamos hacer ahora en este momento, digamos, para eso? Vos dijiste algo que tenía que ver con evitar la reproducción de este número 43, como si fuera el ejecutómetro que está ahora, digamos, en México, que día a día va publicando la cantidad de muertos, digamos, a raíz de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, bueno, quizás una de las, o por lo menos una de las posibilidades que me gusta creer a mí es que a través de buscar nuevas maneras o otras maneras menos establecidas de contar historias, ¿no? Vos decías esto de ponerles caras a los nombres, de contar las historias de cómo han llegado allí, qué fue la última, no sé, digamos, uno puede entablar o, digamos, detonar algún tipo de mecanismo de identificación y de empatizar con el otro, que parecería ser lo que falta, ¿no? Ese lugar ese procedimiento de ponerse en el lugar de los otros, para hacer carne de alguna manera a esa experiencia. No sé vos si ves que se puede... Evidentemente este tipo de eventos son necesarios, por algo estamos acá. Es una respuesta inmediata, pero parecería que lo que hace falta luego es cómo se articulan este tipo de eventos con participación real en la política activa de cada sociedad. Digamos, eso es lo que parecería que está faltando. Digamos, también de alguna manera alguna gente que está viviendo en México me contaba que las reacciones son muy fuertes en el Distrito Federal, pero que en el interior estaba mucho más lento. En consecuencia, digamos, una cosa es que nosotros podamos tranquilizar nuestra pequeña conciencia atormentada y mala, sartrenamente mala, estando acá, y yo diciendo qué feo que es el mundo, como si ustedes no lo supieran. Pero otra cosa directamente es articular nuestro horror, nuestras ganas de vivir en una sociedad distinta, en una participación que tenga una eficacia más concreta. Una eficacia más concreta para cambiar algo en el sentido de pequeñas cosas, que es lo único que uno puede en este momento pretender cambiar, porque tomar el aparato del Estado parece que en algunos lugares ya está tomado, y que entonces las cuestiones van a ser mucho más complejas si hay voluntad de resistencia y de cambio y de transformación.
Ahí, digamos, yo con lo de Beatriz Arlo, obviamente estamos todos de acuerdo, porque con el imaginario no se discute, se le contrapone otro imaginario. Digamos, cuando dijo que la batalla cultural la habíamos ganado los kirchneristas, tenía razón, ahora hay que ver qué dice. Pero en ese, ¿Habíamos ganado quiénes? los kirchneristas. Ajá. La habíamos ganado en el 2010, 9, en 2008 no. Y en ese punto, digamos, yo te hacía referencia a George Romero, que en La Tierra de los Muertos del 2005, que es una especie de, donde trabaja Dennis Hopper, es una especie de Bush, y trabaja hacia Argento, que es la hija de Darío Argento. Cuando los zombies terminan yéndose, ellos tienen la posibilidad de matarlos y el héroe dice, no, dejalos que se vayan. En el 2005 George Romero tenía la idea todavía que podemos tener los hippies que nos queremos ir a vivir al Bolsón y decir, listo, nos vamos, todo esto no sirve para nada, hay que construir otra cosa. Pero ya en el 2009, en el Diario de los Muertos, que es una especie de una película que muestra cómo se filma una película, la película termina con dos adolescentes que cuelgan un zombie, lo matan, cae, renace, lo vuelven a colgar, lo matan, cae, renace, lo vuelven a colgar, lo matan, cae, renace, al infinito. Frente a eso, yo no quiero terminar así este sábado. Ahí. No va a terminar porque ahora van a preguntar ellos, así Perfecto. que por ahí Perfecto. por ahí Entonces, pero digo, Didier Huberman me convence que la luz de las luciérnagas todavía puede iluminar la oscuridad. Y mi artista, cuando Martín me mandó el mail, yo dije, lo que hay que hacer es estar una hora callados. Y dije, pero esto sería la derrota de la palabra. Entonces después dije, lo que hay que hacer es gritar, todos juntos. Pero bueno, el que fue invitado no fue el artista, fue el filósofo, y ese hace una apuesta beberiana, esto es irracional, porque no tiene un fundamento racional, por una racionalidad cooperativa, en la cual podamos consensuar de qué manera vamos a vivir juntos, a pesar de las masacres. Gracias.